Soy Ana Brito con el video número 3 de Química General 2. El problema es el siguiente. Las presiones de vapor de benceno y tolueno puros a 25 grados centígrados, es decir, estado estándar, son 95.1 y 28.4 milímetros de mercurio, respectivamente. Se prepara una disolución en la que las fracciones molares de benceno y tolueno son ambas de 0.500. ¿Cuáles son las presiones parciales del benceno y del tolueno sobre esta disolución? ¿Y cuál es la presión de vapor total? El problema se resuelve de la siguiente manera. Como vemos aquí, ya tenemos plasmado el problema donde salen los datos. Aquí está la presión del benceno, 95.1 milímetros de mercurio, y la presión del tolueno a 28.4 milímetros de mercurio. Ambas nos dijeron que las fracciones molares de cada una vendría siendo 0,500. Bien, entonces nuestra pregunta A viene siendo cuáles son las presiones parciales de cada uno de estos elementos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la ley de Raoult. Entonces, ¿qué dice esa ley? Dice que la presión de la solución va a ser igual a la fracción molar del soluto por la presión de vapor del soluto. Bien, entonces aplicamos esta fórmula, en este caso del soluto, igualmente del soluto. Aplicamos esta fórmula para cada uno de los elementos que nos están pidiendo aquí. Entonces, primero aplicamos la presión de lo que vendría siendo el benceno, que eso vendría siendo la fracción molar del benceno por la presión del benceno en términos estándar que ya nos facilitaron. Bien, entonces, esta presión viene siendo la fracción molar, que como dijimos es constante para ambos, viene siendo 0,500 por la presión del benceno estándar, que viene siendo 95.1 milímetros de mercurio. Bien, entonces al efectuar esta multiplicación nos queda que sería 47.6 milímetros de mercurio. Ahora, cuando hacemos este mismo cálculo en función de la presión del tolueno, sabemos igualmente que es la fracción molar del soluto del tolueno por la presión estándar del tolueno que nos facilitaron. Nuevamente sigue siendo 0,500 en la presión molar por la presión del tolueno, que vienen siendo 28.4 milímetros de mercurio. Al realizar estos cálculos nos da que esto es 14.2 milímetros de mercurio para la presión del tolueno. Pregunta B, cuando nos preguntan la presión total, nos referimos a la suma de estas dos presiones que ya calculamos anteriormente. Entonces sabemos que la presión total va a ser igual a la presión del benceno más la presión del tolueno. Simplemente sustituimos valores. La presión del benceno viene siendo 47.6 milímetros de mercurio más la presión del, la presión del tolueno, que viene siendo 14.2 milímetros de mercurio. Al hacer esta suma, lo que nos queda es que esto va a dar 61.8 milímetros de mercurio para la presión total. Entonces, ya obtenemos el primer resultado, que son dos presiones parciales, tanto la del benceno como la del tolueno, y la presión total, que es la suma de ambas, que nos dará 61.8 milímetros de mercurio. Y así se resuelve el problema planteado. Entonces, en este caso, el benceno vendría siendo el elemento más volátil, ya que la presión de vapor es mucho mayor a la del tolueno. Por lo tanto, es mucho más volátil, es decir, que tiene un contacto con el aire mucho más favorecedor que el del tolueno, y por lo tanto el equilibrio de la reacción se favorece, o la fase vapor se favorece aún más con este elemento que vendría siendo el benceno. Y así finalizamos la resolución de este ejercicio.